Y entonces hay. Ahorita se va a conectar. Y está bonito el fondo de los libros Ay, ya. sí. Qué bien. Ya va a empezar a conectarse. Oye, qué buena idea. Solo que, ¿sabes qué me da miedo? Que no se nos escuche. Vamos a preguntar. Ahora, ¿cómo yo hago para anclar lo mío? ¿Estás etiquetando o no? Eh, Confitriones. Estás de Vladimir, ¿no ves? sí, Voy a compartir para mis fans. claro, Ya. claro. Tú eres la idea. Por eso te decía, yo también me puedo ir al cuarto de mi hija y tú transmites de aquí, yo transmito de allá. ¿También? Esa es otra opción, claro, porque si quieres transmitir también con lo tuyo, ¿no? Sí, igual. A ver, Perfecto, entonces podemos hacer eso. haremos eso. Entonces, llévate eso y nos ponemos de confitrión. Claro. En un momento vamos a empezar, por favor, espérennos. Estamos teniendo algunos ajustes menores. Técnicos. Técnicos, sí, pero vos transmití desde ahí, se ve genial. Tienes que poner confitrión. Claro, claro, eso sabemos porque hacemos con él. Ok. Un momento, un ¿Y momento. tengo wifi? Ay, miércoles, eso más. Espera un momento. Esperen un momento, por favor. Sí, un cachito. Ay, no, pucha. Era que te dé la clave. Esperen un momento, por favor. No puedo, Eh, puedo, eh, puedo. ahorita vamos Pero ¿y a... ahora cómo vamos a hacer? Claro, o sea, nos vamos a... Como ella tiene hartos seguidores, Ajá. vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el Ernesto. Ah, ya. Ya, entonces, ahorita estamos a punto de conectarnos entre los tres. Vos no molestes. Sí, Wow. me va a morir la batería. Que tengo 90%, les aviso. ¿Tienes 90%? Sí, ¿Te alcanza? sí. No, no consume mucho. Vas a gastar 10%. Ah, ya. Ya. Ya, ponme de anfitriona. Claro. Empezá a transmitir tú Ya. y te voy a invitar. ¿Me sigues? Te voy a seguir. Vladi Torre. O a la Sayuri o a mí, a uno de los dos. A Sayuri creo que ya llegó, le puedes invitar. Hola. Ahorita Ya está el la Vlad. tiquita, ahorita la tiquita se va a conectar. Entonces nos hemos ido a otro ambiente porque podemos transmitir simultáneamente los tres. Solo que estoy viendo cómo hacerlo desde aquí. Oye, es un buen lugar para transmitir acá. Es un lugar muy ejecutivo. Y A ahora ver, sí. ahora. Ya, pero la tiquita nos tiene que decir. Y ahora, ¿Qué dicen? no, que la tiquita dice que nos está siguiendo, pero te invitamos, tiquita, ¿o cómo le hacemos? ¿Estás transmitiendo ya, Tiquita? A ver, un cachito. Hola, Anita. Ya empezamos en breve, por favor. Y Tiquita, la ¿estás tiquita ya está. transmitiendo? Aquí está, ya la tengo. Mira, ah, qué maravilla. Es que la tiquita es capísima y ella sabe manejar estas cosas. Ahí está. ¡Ah! Qué lindo. ¿Cómo Saben, ella está? nos, desde que ha llegado, nos está explicando. Y fíjense, además ella está aquí. Creo que lo único triste es que no vamos a tener la respuesta así tan directa, porque ella está en la sala, el Vladi está en el otro cuarto y yo estoy en la cocina. Hola Johnny, Johnny desde Santa Cruz dice, ya nos están viendo y todos estamos transmitiendo. Bueno, a ver, les voy a contar un poquito quién está de invitada el día de hoy, que ya les he adelantado que es una invitada de lujo y que es una de nuestras personas favoritas. Y es un poco la entrevista a ella, ahí está la Tiquita Wara, la Tiquita, ahí está ya, pero ¿de qué hablarán? Dice, paciencia, pequeño Solín, paciencia. Hola Nora, la semana pasada hemos hablado con Toribia Lero, que ella es una indígena quechua, la hemos escuchado, etcétera. Pero de repente muchos comentarios nos decían, oye, pero a ver, que yo no creo en lo indígena, que yo solamente creo en lo boliviano y tal. Y, saben, es muy complejo. ¿Qué estás haciendo, Vladi? ¿Por qué estoy viendo tu boca? Acabo de ver tu Mi úvula. He cámara, visto mi tu cámara, úvula. perdón. ¿Por qué tienes que mostrar tu úvula públicamente? La última vez que hemos mostrado partes de nuestro cuerpo ha bajado nuestro rating, así que por Porque favor, vos has yo he estado mostrado mi ombligo. conmigo, no Así era que lo no mismo. muestres tu úvula. Claro, Por si pero acaso la úvula es esa cosita, esa campanita que tenemos ya, en la ya, boca, no van a ya, pensar otras ya, sí, si cosas. quieres, solo para que sea más clara mi imagen. ¿Y? Y bueno, entonces hemos decidido traerla a la Tiquita. Que, Tiquita, yo quisiera que empecemos contigo saludando en quechua. Porfis. Ok, bueno, allin tutaya y cachun llaqtamas, y si mañana qarisankichis, ñoqa ashkata kusishqa kani kunititani, maraykuchu sumaq wawqimasi, Sayuri, Vladimir Wan, sumaqta
teicito, cafituta compartirisqa kunitan. Chantari kunan, rimarikuna, tukuyqankunapaq, imatajan quechua nin Bolivia kunan punchaypi, Bolivia Bicentenario, Bolivia 2025, askata televisión mensajekuna, radio mensajekuna, discursos políticos kunan nisqa, quechua sumaq importante, histórico, político kankunapaq, pero Chantari imatacha ñoqa quechua, ¿qué quiere decir eso de ser quechua? Chantari qallarisonchis hay sumaq parlarikuna ñoqankichis kankunapaq. Eso es quechua, Daniel. Pedro dice, ¿qué idioma es ese? Es quechua, porque la Iquita es una quechua parlante, maravillosa, y además ella es quechua, es joven, y es esa otra cara que no es la cara, a ver, y eso te voy a preguntar, Iquita, ¿tú te consideras indígena? Yo me considero quechua, quechua relacionado a lo indígena, porque lo indígena ahora es bien amplio y bien relativo, ¿no? Porque si vemos desde un concepto de indígena como se ha manejado desde el discurso de gobierno, ir bajo una línea política partidaria, definitivamente creo que pocos nos consideraríamos indígenas partidarios. Sin embargo, reconozco las reivindicaciones y las luchas bien importantes que primero ha tenido todo el campesinado boliviano, por ejemplo, para la Revolución del 52, quechuas, aymaras, con todos los procesos sociales. Y a partir de eso es que yo reconozco esta mi raíz quechua. Mis abuelas son de Pollera, bueno, eran de Pollera, han trabajado la tierra. Yo desde chiquita acompañé a mis papás a trabajar la tierra, la época de aporcar, deshiervar y conocer todo este ciclo agrícola. Y en ese sentido me considero mujer quechua indígena porque valoro todo ese esfuerzo que han tenido no solo mis abuelos, sino muchos de nuestros abuelos por conseguir derechos, por conseguir participación política. Sin embargo, soy muy crítica a la instrumentalización que se hace de lo quechua, de lo aymara y de lo indígena como tal. Pero por otro lado, también considero que es importante identificarnos como ciudadanos, de repente bolivianos, para no unificar, pero entender que entre la diversidad podemos construir un país, que es Bolivia. En ese sentido, difiero por esos lados, ¿no? Sí soy quechua, pero a la vez también soy boliviana, y lo ser boliviana no me quita lo quechua, y lo ser quechua no me quita lo boliviana. Bueno, y hijita, yo te doy también la bienvenida. Muchas gracias por aceptar charlar con nosotros. Creo que no lo has hecho, Sayuri, o lo has hecho. Yo quiero hacerlo No. también para mis seguidores. Tiquita es una mujer que se desenvuelve en la comunicación, pero también en la gestión cultural. Tiene, tengo entendido, una página de enseñanza, una interacción de enseñanza del quechua, se llama Quechua Chic, y bueno, y lo que yo conozco de ella es que es súper activa, hace un montón de cosas, es muy trabajadora, muy vivaz, es joven, y lo que yo te quiero preguntar, Tiquita, es, usualmente se suele asociar lo indígena en general, y lo aymara y lo quechua en particular, con un aspecto tal vez muy combativo, hasta cierto punto bastante hostil con lo no aymara y no quechua. Al menos tal vez esa es una de las imágenes que se ha dado de lo indígena, de las dos etnias más grandes que existen en nuestro país. Pero más allá de lo difícil que pueda ser dar una respuesta concreta al respecto, para ti, ¿qué es ser quechua? ¿Qué es lo quechua? ¿Dónde empieza lo quechua? ¿Dónde termina lo quechua? Desde tu perspectiva como mujer joven quechua, ¿cuál sería una, por lo menos, aproximación de respuesta? Mira, no quiero romantizar esta identidad que yo asumo como tal, pero yo dónde he aprendido o dónde me he identificado como quechua. Entiendo la coyuntura política, sobre todo durante los últimos 6, 7 años, que ha llevado a identificar a estas etnias mayoritarias como hostiles. Entendemos que ha sido todo un proceso político complejo, pero al margen de ello, yo relaciono mucho lo quechua con el respeto a la tierra, con esta relación y este vínculo bien fuerte que tenemos con, va a sonar a cliché, ¿ya? Pero con la Pachamama, con los ríos, con los árboles, con entender este ciclo que tú tienes para producir tus alimentos, poder entender qué es lo que estás comiendo y qué procesos tienen que pasar para que la papa llegue pues a tu mesa y tú puedas servirte, sea papa frita, sea papa jati, papa huaycu. Y en ese sentido también esta relación que no siempre es armoniosa con la naturaleza.
Por ejemplo, toda una época decían, ¿no? La relación del hombre con la Pachamama, que es armoniosa, que es bonita. No, porque cuando te viene una granizada, sobre todo en Nor y Sur Lipes de Potosí, que es de donde yo vengo, del departamento de Potosí, no estás en relación armoniosa con la naturaleza, porque estás perdiendo tu tierra, se mueren tus animales, pero entiendes que todo eso es parte de la relación que tienes con la misma. Y además, ¿dónde adopto esta identidad más política también de lo que para mí es ser quechua? Cuando entiendes todos los procesos históricos, sociales y políticos que han tenido que pasar tus abuelos para que accedan a educación, para que accedan a derechos. Y es en ese punto que dices, claro, sí, hace muchos años atrás había discriminación hacia estas etnias, y eso es evidente, no podemos negar que ha existido una discriminación, de que no tenían poder participativo, el tema del voto y todo ello, y ha habido pues un proceso de lucha para conseguir esos derechos políticos. Entonces ahí yo reafirmaría mi identidad quechua desde lo más profundo que es la tierra, desde mi abuela y mi mamá enseñándome a deshiervar, enseñándome para qué sirve la muña, la ruda, para qué sirve cada una de las plantas, que son estas plantas naturales, que no me enseñaban en el colegio, por ejemplo, y no me han enseñado en la universidad. Yo he aprendido eso con mis abuelas, que me cantaban y me decían, tienes que ponerte esto para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, desde esa identidad bien primigenia, pero también la identidad política, desde todo este proceso de lucha, de reivindicación, primero de la lengua, de nuestra identidad como tal, y que se valore este lado quechua, no caer en el victimismo ni en la romantización, que es lo que se ha estado haciendo durante estos últimos años, pero identificar que sí es un proceso importante de construcción social. Me gusta mucho eso que has dicho de lo de la lengua, porque yo creo que la lengua es una de las maneras más directas de acercarse a la raíz indígena, ¿no? Porque un poco yo me reflejo con lo que vos dices. Cuando yo era guagua, la lengua que hablábamos era siempre la aymara. Hasta ahora, ayer era chistoso, se han reído en la calle porque al Vlad y le digo, vamos, compraremos un tisno porque estoy haciendo mis quiz. Y me mira y me dice, ¿qué es tizno? Y honestamente no sé cómo se dice tizno en castellano, no sé, es un cordón, es que es una cosita tejida, pero de repente es así, está tan dentro tuyo que no lo puedes sacar y tampoco quieres, no hay la necesidad, porque si lo sacaras de ti, tú quedarías incompleto. En ese sentido, tú estás buscando y miren, les voy a contar un poquito lo que hace la tiquita, que es una de sus ideas más bonitas, más renovadoras, pero ella es por si acaso súper prolífica, pero ella tiene Quechua Chic. Quechua Chic es una plataforma donde ella enseña quechua, lee cuentitos en quechua, canta en quechua, y lo bonito es que es una plataforma online porque ella es una capísima de, no es como nosotros, se dan cuenta, Ajá. ahorita hemos entrado rápido porque ella nos ha ayudado, o sea, ella sabe un montón de estas plataformas de TikTok, Facebook, YouTube, o sea, ella maneja muy bien las plataformas virtuales y se ha valido de las plataformas virtuales para enseñar el quechua y enseña quechua a suecos, europeos, asiáticos, norteamericanos, a bolivianos, a peruanos, ecuatorianos, y eso me parece muy rescatable y es también muy descriptivo de cómo es la tiquita, que es la quechua, la indígena del siglo XXI, que no es una persona que está pensando en ponerse su axu, qué sé yo, en lo que hacía el indígena del pasado, porque a veces se piensa el indígena que es una persona que vive en el campo, además se confunde con el campesino. Pero ahora tienes el quechua urbano, el aymara urbano, que entra a las plataformas y que además pone su granito de arena para que no se pierdan las lenguas. El quechua yo veo que está todavía vivito y coleando, pero el aymara está, me temo, bien vulnerable, ¿no? Hay quien dice que está herido de muerte, y eso me duele porque me va a doler no escuchar. Si mi guagua no habla en aymara, voy a sufrir mucho. Entonces, ese tu aporte, Tiquita, me parece súper valioso. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Cómo te va con esto? ¿Alumnos de dónde tienes? ¿Qué comentarios son los más comunes que sueles recibir cuando estás en la plataforma? Mira, Sayuri, te voy a contar una anécdota de cómo surgió y cómo se consolidó como quechua chic. Todo pasó en pandemia, todos, tú sabes, estamos encerrados, no tienes mucho que hacer y bueno, a mí me encanta el tema del teléfono, ver TikTok, videitos. Y en una de esas me animo a hacer un video cantando en quechua, porque a mí me encanta cantar. De hecho, el quechua yo lo he aprendido en canciones, así como el aymara es algo que estoy aprendiendo en canciones. Porque mi abuela cantaba con mi mamá sus coplitas, me llevaban al pueblo de Quivincha, que es de A donde ver, una proviene. coplita, cantanos lo bonita.
Hay una canción que es una de, por ejemplo, por el pueblo de mi abuela lo cantaban y es Omer Pampas Puriscaita Granaditay Yuyarispa Guajanaipag robar quisiera tu corazón. Tucuiticas payascaita y zambitay Yuyarispa Guajanaipag robar quisiera tu corazón. Quiere decir, por la pampa verde lo que hemos caminado, me estoy recordando y lloro las flores que hemos arrancado juntos, estoy recordando mientras lloro, o sea, bien triste, ¿no? Pero eran estas canciones que yo le escuchaba pues tararear a mi abuela, a mi mamá, y además que siempre entre mis abuelos y mis papás hablaban en quechua para que yo no me entere cuando tenían planes de fiesta, carnavales o cosas así. Entonces yo tenía una necesidad imperiosa de saber qué decían mis papás, porque siempre he sido muy curiosa. Y empecé a aprender, ¿no? Mi papá la escuchaba cantar, tarareaba y yo balbuceaba algunas palabras. Y luego empecé a aprender, reforcé esto con estudios en la universidad allá en Potosí. Y es así que en la pandemia un día hago mi videíto cantando una canción de Encarna Lazarte, que es de Cochabamba, la señora que dice Palomita, mayatata purisanki, manachay puriscaiki, pisonge tuyuantin kurganki. Dice, Palomita, ¿dónde estarás caminando? ¿Por qué me has dejado? Espero que mi corazón te vuelva a encontrar. Entonces canto y de repente a los días un montón de comentarios, seguidores en TikTok. Yo digo, wow, ¿qué está pasando? Porque yo no bailaba, no es que hago trends sexys, como en esa época estaba empezando el TikTok con ese tipo de contenido. Y de repente se me ocurre compartir con la gente las cosas que yo conocía de quechua, poquito, ¿no? Les voy a enseñar a saludar, algunas expresiones, plantitas medicinales que mi mamá me había enseñado. Y mucha gente me dice, Tiquita, enséñanos quechua. Y ahí es que empiezo a hacer mis videitos en quechua. Primero era la cuenta de Tiquita Guara. Y resulta que después, cuando ya estaba creciendo esta cuenta, me llega un comentario y me dice, ¿qué te pasa? Vos no puedes enseñar quechua. Bueno, en esa época yo tenía el pelo color ceniza, teñido porque me encanta el K-pop, entonces me gustaba tener el pelo como los artistas de K-pop. Y me dice, tú no puedes enseñar quechua, ¿dónde están tus trenzas? ¿Dónde están tu pollera, tus abarcas? Tú ni siquiera vives en el campo. Y yo digo, ¿qué onda? Entonces empiezan a deslegitimar todo lo que yo estaba haciendo, porque aparentemente no cumplía ciertos requisitos medibles para cierto grupo poblacional. Entonces digo, ¿pero qué tiene que ver eso? Entonces me pongo a investigar y respondo al video y les digo, a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos en un mundo globalizado, tecnologizado. Me encantan las canciones en portugués, me encanta el K-pop, me gusta hablar inglés, pero también hablo quechua. Una cosa no quita la otra. Me puedo vestir con tacones y teñirme el pelo como un arco iris y voy a seguir hablando quechua. Y ahí me respondía mucha gente y me decía, sí, pero es que tú no eres quechua, porque para ser quechua tienes que nacer en el campo y tener los usos y costumbres. Yo, bueno, desde chiquita nosotros pasábamos y vivíamos la fiesta del agua, la fiesta de la Virgen o de diferentes regiones allá que con el sincretismo católico pues se han vuelto fiestas de la Virgen, de los santos. Íbamos donde el curaca, donde el corregidor y yo había aprendido los usos y costumbres. Entonces digo, a ver, conozco los usos y costumbres y hablo el idioma. Además mi familia es quechua. Y me respondían y me dicen, no, Tiquita, es que tienes que haber nacido en el campo, o tus papás tienen que ser del campo, o tú tienes que tener rasgos fenotípicos. Y a todo lo que respondían me decían, pero. Y ahí me di cuenta que hay una especie de indigenómetro que mide cuán indígena pareces, porque ni siquiera eres, sino cuán indígena pareces, para que se valide todo lo que haces. Y empecé con más entusiasmo, armar esta cuenta y vi que había muchas personas que me decían, Tiquita, a mí también me han discriminado porque yo hablo quechua, pero me tiño el pelo de choca. Y no me han dejado defender mi tesis en quechua porque me han dicho que soy choca. Y había muchos comentarios de gente que había sufrido discriminación por no parecer quechua y que les cuestionaban todo su origen quechua y que te piden casi tu documento de ADN para decir cuán quechua eres. Y ahí me di cuenta los separados que estábamos, que el 2019 nos había dejado muchas heridas, nos había terminado de separar más, con mucho odio y resentimiento al otro, que había que unir. Y algo que yo aprendí es que nada mejor que la música, porque es el lenguaje universal, para unir corazones.
Entonces empecé a cantar canciones de cuna en quechua, empecé a reafirmar que no importa cómo te vistas, cómo te peines, la música que escuches, si vos valoras esta identidad de tus abuelos, el quechua, el aymara, guaraní, bésiro, huenayek y todas las lenguas que tenemos en Bolivia, no dejes ni permitas que nadie te quite esa tu identidad. No la permitas. O sea, no puedes vivir en la ciudad, puedes vivir en otro país, en Europa, en Estados Unidos, que es tan cliché hablar de eso, y seguir valorando tu lengua. Y en ese sentido es que adopto quechua chic como tal. Y siempre digo, porque hablar quechua es chic. ¿Qué es chic? Es esta tendencia de que estás de moda, que te gustan las tendencias, que te gusta la farándula, pero a la vez haces academia, la música, eres crítica política. Entonces, todo eso para mí engloba lo chic. Y es por eso que este canal se convierte en quechua chic. Aprende lenguas, no te vamos a forzar a aprender el idioma, hazlo porque quieres, pero adóptalo desde una escucha activa, desde el de encontrarnos y de unir, hacer puentes en lugar de seguir separándonos. Y es de esa forma que se ha ido constituyendo Quechua Chic. Empezó a enseñar quechua a estudiantes de Cochabamba, de La Paz, de Potosí, y de repente esto se internacionalizó porque me escribió gente de Estados Unidos, me escribía gente de Rusia, me escribía gente de España, de Alemania, me dicen, quiero aprender quechua, que me gusta tu canal, y empecé a dar las clases. Toda la pandemia fue dedicada a dar clases a mis estudiantes. Luego me escriben de Estados Unidos, de una compañía en Broadway, y me dicen, queremos estrenar esta obra en quechua, pero por favor ayúdanos. ¿Y sabes qué fue lo más loco, Sayuri y Vladimir? Que me escribe una compañía de Francia de música clásica y me dicen, queremos traducir y hacer la historia del soldado de Stravinsky en quechua. Buenísimo, empezamos a trabajar con todo este movimiento que al final te das cuenta que es una lengua viva todavía porque es la lengua más hablada en todo el continente americano, la lengua indígena más hablada en todo el continente americano, y que a través del quechua puedes reconocer identidades, transmitir historia, y seguro eso pasa con la mayoría de estas culturas que están muriendo de a poquito. Sabes, me parece muy interesante. Yo trato de leer lo que dice la tiquita y también lo que tú dices casi siempre, Sayuri, que son una quechua hablante, una aymaro parlante, que la lengua, la historia, los usos y costumbres ha venido por el núcleo familiar. Alguna vez yo le decía a la Sayuri, quizá ese hubiera sido también mi destino, pero en mi caso ha sido la ruptura con la línea materna, la muerte de mis abuelas, de mi bisabuela, que eran cholas comerciantes, pero que le han legado, ¿no? Como todo el cholaje, una formación profesional, pero no los usos y costumbres, y menos la lengua, a mis tíos, a mi padre. Y claro, en mi caso es lo que hemos pasado, la anécdota de ayer, ¿no? No sé qué cosa estabas hablando de ayer. No sé qué cosa dijiste yo, Isno. como exacto, como lo dije con tanta naturaleza, en toda mi ignorancia, y las caseras se rieron, ¿no? Como que, "Ah, pobre tonto, Sayuri, ¿por qué estás con ese tipo?" Yo lo dije con la mayor espontaneidad y naturaleza, pero me llama mucho la atención y creo que eso es lo que hemos querido que nuestros seguidores puedan conocer. Creo que como tú bien has descrito, Tiquita, al principio, hay una especie de contradicción y una negación sorprendente, primero, de ciertos sectores urbanos que se niegan a entender lo indígena o lo quechua en este caso como algo contemporáneo, como algo complejo y como algo que no solamente se reduce a lo identitario y no está cerrado sobre sí mismo. Por ejemplo, es abierto a aspectos de la globalización como la moda, la música, como bien lo has destacado tú. Y por el otro lado hay una especie de resistencia de ciertos sectores conservadores desde el indianismo, desde el catarismo, cierto activismo político desde el área rural o del área semiurbana, que tienen una representación de lo indígena bastante, yo diría, arcaico, bastante anacrónico, que implica el manejo de ciertos símbolos, de cierta vestimenta, y que me parece lo que hecho tú, Sayuri, y tú, Chiquita, representan, creo eso, lo aymara y lo quechua, pero desde una perspectiva ya no estancada en una visión de hace unos 50 años, es lo aymara y lo quechua moderno. Y creo que cuando hablamos de Bolivia, de la Bolivia del Bicentenario, dar cuenta de ya no solamente esa identidad, sino de esa realidad que complejiza aún más el país es sumamente importante. Y en virtud de eso, Chiquita, yo te quiero preguntar, como mujer quechua joven, como quechua contemporánea, con intereses y afines que desafían lo que ambos sectores conservadores, tanto urbanos como rurales, esperan o quieren de lo quechua, ¿qué te parece que es lo
las mayores ventajas que tiene una mujer quechua para vivir ahora en la Bolivia del Bicentenario y cuáles son los principales problemas y retos que enfrenta una mujer quechua en Bolivia. Bueno, hasta hace muchos años la pobreza y la violencia tenían rostro indígena y sobre todo rostro de mujer indígena, sea quechua, sea aymara de tierras bajas, hasta hace una década y media atrás probablemente. Y es por eso que en el 2006 se constituye un Estado plurinacional tratando de cambiar esa realidad con líderes quechuas, hombres y mujeres que querían tener participación política y principalmente querían tener derechos de decisión, algo que ya se había estado empezando a trabajar en la guerra, en la revolución del 52. Pero como bien dices, Vladi, es complejo y es difícil poder emitir un criterio no funable, porque ahora todo el mundo es susceptible de las cosas que uno pueda decir. ¿O vas a decir que por culpa del paz extensoro está todo mal? Yo creo que, mira, es culpa del paz extensoro que el presidente Oberyn sea cochino, porque él lo ha mimado. Hay esos comentarios. Por ejemplo, esa es una de las expresiones de las que podemos hablar porque es importante complejizar las cosas porque yo valoro lo que menciona el Vladi también. La realidad es bien compleja y tratarla de definir como A o B, creo que estaríamos cometiendo un error. Por un lado, sí considero este lado bonito del quechua y de los derechos adquiridos, pero por otro lado, también me ha tocado atravesar, no esa negación, pero ese cuestionamiento de lo indígena y de lo quechua. Yo era muy partidaria de recuperar nuestros derechos, la participación política, que es sumamente importante, pero cuando hay este quiebre, porque para mí fue un quiebre el 2019-2020, cuando viste a muchas personas identificándose, ya sean como quechuas, como aymaras, o con un partido político específico, con las banderas, por ejemplo, la huipala, que en algún momento representó reivindicación y orgullo de que los indígenas estábamos presentes, en esa época se usó para violentar a grupos. Se usó para golpear, se usó hasta para matar, y fue representación pues de violencia. Ahora uno ve la huipala y tristemente, incluyéndome, ya no es un símbolo de reivindicación. A mí me da mucha pena y decir cómo se ha destrozado todo lo que se ha creado simbólicamente con la huipala, y ahora casi nadie quiere saber de eso por lo que representa después del 2019. En ese sentido, lo quechua también al instrumentalizarse dentro del partido político que estuvo de gobierno y que sigue hasta ahora, ha generado pues mucha resistencia, porque desde lo quechua también se ha empezado a oprimir y a violentar. Tú vas a los pueblos, a algunos pueblos, por ejemplo, en el norte de Potosí, y cuando yo hacía reportajes, que les robaban los animales, que les han quemado las casas, que no les han dejado participar, que no les daban agua, porque muchos pobladores no habían votado por el partido de gobierno. Entonces tú veías a propios indígenas quechuas reprimiendo a su propia gente, violentando a su propia gente. Es una realidad que tampoco podemos negar. En ese sentido, como yo veo a lo quechua como tal en esta Bolivia del Bicentenario, es bien complejo porque principalmente no me hallo. No puedo decir soy orgullosamente quechua, porque por un lado está ese orgullo que tengo de identidad de mujer quechua, pero por el otro lado también está esa carga que está pesando sobre lo indígena y lo quechua desde el 2019. Esta carga violenta, esta carga que también me da un poco de vergüenza porque es parte de la identidad que presumo en algún punto. Y por el otro lado, creo que nos falta construir, y la posición de la mujer quechua ahora que yo adoptaría dentro de los principales desafíos, sobre todo, es tejer puentes. Es tejer puentes, no caer en el victimismo, no caer en la opresión violenta de nuestra identidad, y además demostrar que podemos sumarnos a este mundo globalizado, no tenerle miedo a la globalización, porque yo no sé en qué momento nos han satanizado la idea de globalización. Y cuando tú quieres hablar de internet, tecnología, inteligencia artificial, te dicen, no, eso es del imperio. Y dices, pero estamos usando, no estamos comunicando con eso. Entonces, el rol y el desafío de la mujer quechua en la Bolivia del Bicentenario, de la mujer joven sobre todo, primero es ser autocrítica y entender que si ha habido un proceso histórico de lucha y conquista de los derechos, también ha habido un proceso de violencia, opresión, utilitarismo e instrumentalización de nuestra propia identidad, porque algo que nos hemos olvidado tal vez mencionar
es que no, los han utilizado los del gobierno a los pobrecitos quechuas, cuando, o sea, los subestimas todavía, cuando han tenido décadas para prepararnos ideológica, políticamente, económicamente, y estamos quitando la responsabilidad de a esta identidad de que también se han equivocado, también han velado por intereses políticos, personales, económicos, y también han sido parte de esta gran problemática violenta que ha terminado de herir el país. Entonces no nos tapemos los ojos y como quechuas no nos creamos los buenitos, los que solo aramos la tierra, porque también hemos tenido responsabilidad colectiva en este desenlace violento. Hemos visto peleándose a funcionarios del gobierno en la Plaza Murillo, los mismos del mismo partido de gobierno. Tú veías chulos, polleras, mantas, chalenas dándose a patadas, ni siquiera defendían intereses de su comunidad, sino era para defender a quien estaba más arriba, que por flojero, por propios intereses, no se ha atrevido a luchar y ha usado, y los mismos quechuas colectivos, algunos, se han, como que este mismo grupo de personas han aceptado ser usados o se han sometido a ello por voluntad propia. Entonces creo que el desafío principal es ser autocríticos con esa realidad y a partir de eso proponer cómo tejer estos puentes desde la autocrítica y desde la escucha. ¿Cuáles son las ventajas que yo veo? A diferencia de las generaciones, ponte los 50 años de los señores de 50, 60, 70, nosotros que estamos de los 30 para abajo, muchos ya no están politizados, ya no les interesa el tema de Bolivia unida hacia el bicentenario, porque ya hemos visto que no funcionó el 2019. Entonces, ¿cuál es el nicho ahí que a mí me encantaría que se trabaje? La tecnología, en el TikTok, en el Instagram, tú no quieres armar un colectivo. Ya ha pasado el tiempo de los colectivos porque nos hemos dado cuenta que son igual de arbitrarios y son igual de autoritarios, desenlazan en lo mismo. Entonces se está dando más valor a la riqueza, al capital cultural, tecnológico y político individual. O sea, ya no me define si soy masista, arcista, trotskista, derechista, liberal. No, me define quién soy yo y mi esencia, qué me gusta comer, dónde me gusta ir. Y yo valoro mucho que esta individualidad mejor explorada con la tecnología nos está permitiendo liberarnos de algunos sesgos colectivos. Y eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque también nos implica que tenemos que tener mejores formas de socialización y demás. Pero yo ahí vería la ventaja. Con la tecnología estamos adquiriendo mayor conciencia de lo que es la esencia del uno mismo, más allá de lo que te diga la mayoría o de lo que te digan los demás, porque hemos tenido 2 décadas, por lo menos desde donde yo recuerdo, yo soy de finales del 90, donde todo era como borreguito, ellos son los malos, todos contra los malos, y ahora estamos explorando nuestra individualidad. Sabes, Tiquita, cuando has dicho esto de que había como un indigenómetro, me ha hecho pensar harto en lo que me pasa a mí. Aquí alguien me estaba preguntando si yo me considero indígena. Bueno, yo me considero aymara urbana, a pesar de que tengo sangre blanca por mi papá, pero mi papá y su familia no me han criado, me ha criado la familia de mi mamá, que son todos aymaras del pueblo de Huaki. Entonces, cuando yo era joven, a mi mamá se le ha ocurrido ponerme al colegio San Calixto, porque ella tenía esa idea de que hay que ponerlo indígena donde no había estado, o sea, hay que ponerlo en el parlamento, hay que ponerlo en los colegios. En el San Calixto estaba yo, en los colegios pagantes, o sea, llevarlo indígena a todas partes, porque Condepa pensaba que la idea es estar todos unidos y que todos podemos estar, o sea, igual ojalá los caras pudieran ir al campo, pudieran ir a los pueblos, a las comunidades, de modo que tengamos todos una cultura homogénea, que era la aspiración del nacionalismo. Y en el colegio era bien complicado, porque los compañeros siempre me decían, tú estás en un colegio de blancos, pero aunque te esfuerces, nunca vas a ser blanca, porque tienes rasgos indígenas, porque te gusta la cumbia, porque a mí me encantaba la cumbia de los 90s. Y es tropical la cumbia. Pero era la cumbia boliviana, no era de lo que Zabaleta llama lo nacional popular, de los migrantes. Escuchar Maroyu era pues uta de los indios, ¿no? Y además nos llevábamos comida y los chicos se llevaban pizza, sándwich de jamón y queso. Yo me llevaba pues, un sándwich de charque o me lo hacían silpancho, así, comida que comíamos, ¿no? O chunchulas y comidas que comíamos en la casa.
Y siempre me decían eso, ¿no? No, tú nunca vas a poder ser blanca, porque este es colegio de blancos y tú no vas a ser como nosotros. Y yo lo dejaba ir porque, qué sé yo, ¿no? Cojudos, ¿no? Siempre me toca lidiar con gente cojuda. Y luego han pasado los años y ahora, en este momento de mi vida, bueno, hace unos 10 años atrás, hay mucha gente que me dice, tú no eres indígena, pero yo hablo aymara, soy aymara, igual que vos, Tiquita, no me gusta cantar en aymara, igual he hecho unos libros en aymara para niños, y cuento lo que me viene, no por fachera ni por pintear, sino porque se ha muerto mi mamá, mi abuela, y quiero recuperar todo eso y que no se pierda. Y me dicen, tú no eres indígena, lo mismo que te dicen a vos, ¿no? Es que vos no has nacido en el campo, no eres de la comunidad, tendrías que haber sido así, ¿no? Y alguno aquí nos dice, ustedes viven en Miraflores, en su mansión, ¿cómo van a saber de lo que vive lo indígena? Entonces, hay, creo yo, esa sensación de querer siempre segregarte, ¿no? De querer decir, tú no eres lo suficiente, tienes, porque no estás, y esa es, creo, la gran tara que tiene la sociedad boliviana, porque si nos aceptáramos y nos abriéramos, y por eso me gusta la Tiquita, porque ella es bien abierta a todo, ella agarra tecnología, le gusta el K-pop, baila, hace sus reflexiones, está cantando en quechua, otro rato está de viaje, se viste súper bonito, a veces con sus cositas bien autóctonas, otras veces súper globalizada, y creo que esa libertad es lo que hace falta, mucho nos encierran en estereotipos, y ahí va mi pregunta. Tú sientes, yo sé que tú estás fuera del estereotipo. Salir del estereotipo es fácil, es complicado. ¿Tú crees que hay gente que convenientemente se mete en vestimentas originarias, se hace pasar por comunaria, etcétera, para acceder al poder? ¿Y será que quienes no estamos dentro de ese estereotipo tal vez nos vemos afectados por todos esos cuestionamientos? Definitivamente, o sea, te respondo a la última pregunta, sí, hay gente que instrumentaliza lo indígena y se disfraza de indígena, de mamatalla, de maiku, de curaca, se usan sus chicotes sin ni siquiera saber qué representa y la responsabilidad que tiene que ver tener tu chicote para los pueblos indígenas. Sí hay gente que instrumentaliza eso, sí debemos ser críticos de ello, pero por otro lado, mira, Sayuri, a mí me recuerda mucho a lo que yo pasé en Potosí. Por ejemplo, en Potosí, mi papá es del norte de Potosí, de Macha, precisamente, es norte potosino, ahí con el alampeo, el zapateo y el charango. Y cuando hacía frío en Potosí, yo agarraba su chalina del norte de Potosí y me la envolvía. Yo no había crecido, no tuve una infancia en la que diferenciaba lo indígena de lo no indígena. Porque en Potosí, por lo menos desde mi experiencia, la mayoría de la gente teníamos y tenemos un vínculo muy fuerte con el área rural. Así, veas gente morena o blanca, todos tenemos nuestra chacra en cualquier pueblito, todos. Y la mayoría el fin de semana se va a arar la tierra, a sacar las manzanas, a recoger papita. Tengas mucha plata o poca plata, seas de papás asalariados, papás mineros, papás campesinos, gran porcentaje de la población, por lo menos con la que yo compartía en Potosí, de mi escuela, de colegio, de centros y de clubes de lectura, era el plan de fin de semana, yo voy a ir a Molino, yo voy a ir a Quivincha, yo voy a ir a Modragón a sacar las papas de mis abuelos. Entonces yo no había crecido con tanto estereotipo en Potosí, pero llego a La Paz, estudio sociología, y ahí es donde me empiezan a llenar de teorías, ¿no? Que lo cholo, lo birlocho, lo choto, y un montón de teorías que no concordaban con la realidad que yo tenía en Potosí. Yo decía, pero ¿yo qué soy? Yo no soy chola, ni birlocha, ni chota, porque mis abuelas son de pollera, pero yo también trabajo la tierra. Voy a usar tacones y me ha tocado ir en tacones a trabajar la tierra y ponerme mis abarcas. O sea, yo no entendí esa realidad que aquí en La Paz la he visto más todavía, esta segregación teórica, ideológica, política. Y ahí me ha tocado entender que, bueno, en lugares más grandes la división prima más y necesitamos sentirnos parte de algún grupo dividido. Por ello, tomando en cuenta también lo que mencionabas del indigenómetro, no sé por qué se esfuerzan en invalidar nuestro aprendizaje y nuestras costumbres no quieren, mucha gente no quiere entender que Bolivia ha cambiado, que ya no estamos en un país en el que tienes que tomar las armas para agarrar el poder, ya no.
estamos tratando de ser democráticos. Existimos quechuas urbanos, aymaras urbanos, que podemos hablar múltiples idiomas y que no por eso vamos a olvidar nuestras raíces y a nuestras abuelas, porque tenemos que honrarlas de esa forma, porque el olvidar esa parte tan importante de nuestra lengua sería pues olvidar también toda la lucha que han tenido nuestras abuelas y el esfuerzo y el amor con el que nos han criado. Pero por otro lado, el hecho de que en estos años se haya disfrazado mucha gente de norte potosinos, también acá de gente de Ancoraimes, de Achacachi, faltando el respeto a todo lo que ha costado que la pollera de la chola paceña signifique y tenga valor en la política, se nota nomás que seguimos viviendo en un estado medio, no sé si decir racista o colonial, aunque eso ya suena a cliché, porque al final nunca, la intención nunca ha sido involucrarlos e integrarlos en las decisiones políticas. Solo se les ha usado como estantillas para folclorizar ello y decir, miren, tenemos a un indígena en el poder cuando tienes a una persona a quien le vas a obligar a que vote por como tú quieras y solo instrumentalizas ello. Yo creo que este marcado, o sea, los estereotipos que están generando ahora nos están haciendo cerrarnos más y perder idiomas y perder culturas como es lo quechua y lo aymara. Antes, por ejemplo, como mencionaba el Vladi, tal vez ya no, de forma oral en las familias, ya no pasaba el idioma. O también ha habido casos en los que mis amigos me decían, no, en mi casa no se permitía que hable quechua, porque en esa época solo tenías que hablar español. Entonces se ha perdido parte de la lengua por el proceso de discriminación que ha habido. Hemos tenido unos años de luz donde hemos reivindicado el idioma, pero ahora ¿qué pasa? Ya no quieren hablar el idioma porque tristemente desde hace unos añitos eso es representación de todo lo violento que hemos vivido. Entonces, todo el manejo instrumental, utilitario, político que ha representado sobre las comunidades indígenas está generando nomás pues el rechazo de la gente de mi edad, de abuelos de quechuas, abuelas de pollera a su propia cultura. Eso me parece muy interesante, pero a ver, haciendo reflexiones sobre todo lo que estamos diciendo que me parece muy interesante, creo que daría pie para otro live, porque hemos tocado varias aristas, ambas lo han hecho. Yo quiero hacer algunas aclaraciones previo, ¿no? Un breve paréntesis. Hay personas que nos están preguntando por el litio. Tenemos en cada live un tema específico que tratar y otro tipo de temáticas que no van al caso no las abordamos. Me están pidiendo que hablemos de las criptomonedas y el escándalo de Milei. Eso tampoco va al caso. Vamos a ver Pobre cuándo Milei, podemos pero hablar de eso. pobrecito. Ah, pues se ha equivocado. Ahora va a ver. Cuando Ese- como dicen, escupes muy arriba, te cae el escupitajo. Ya, bueno, Pero para bueno. no desviarse de eso, quiero volviendo al tema. Ya hablando de política, Tiquita, eh, hablando de lo quechua o yendo quizá más allá de lo quechua, porque cuando eh, se habla de lo indígena en nuestro país a veces se lo hace con poco rigor, tratando de entender que lo indígena es una especie de masa uniforme, cuando en realidad son distintas colectividades, pueblos, sectores urbanos, rurales, semiurbanos, jóvenes, viejos, y es mucho más complejo, pero desde tu perspectiva, ¿hay alguna figura, personalidad quechua o indígena que a ti te interpela, te llama la atención en este panorama político tan próximo a las elecciones? Lamentablemente no, eventualmente no. Y es triste porque debería, porque los líderes indígenas, quechuas, aymaras, de tierras bajas que vemos ahora, bueno, vamos a usar todo lo de lo que es Occidente, todavía caen en este discurso victimista, de pobrecitos a nosotros, nos discriminan, nos han discriminado, pero están en el poder, desde hace años están en el poder, son diputados, son senadores, aparentemente teníamos un presidente y ahora un vicepresidente indígena, y están manejando un mismo discurso que ya evidencia que no se entiende que el país ha cambiado y que este grupo está en el poder. Y con ese discurso me dan a entender que no les interesa la integración del país, no les interesa el desarrollo del país, ni la democracia de escuchar a diferentes grupos en el país, porque el país no es solo quechua, el país no es solo aymara, el país no es solo guaraní, leco, huenaye, que son parte del país. El país es cada uno de los que le integran, que son quechuas urbanos, aymaras urbanos, hay gente que ya migró del exterior. Entonces, en este discurso de pobrecitos nosotros está la mayoría. Y hay otro grosso de líderes indígenas de Occidente que están en la línea de nos han hecho esto hace 500 años y ahora nosotros les vamos a hacer el doble, les vamos a obligar a hablar quechua.
y están repitiendo lo mismo que ellos juzgaban. Entonces están yendo con un criterio tan arbitrario y violento desde la venganza, cuando no se dan cuenta que han tenido más de 15 años en el poder y dónde está la reivindicación y la integración que han hecho. Entonces, tú ves ahí algo que no hay para estudiar, para decir, bueno, a mí me interesa, por ahí se podría ver por allá. Pero por otro lado, algo que valoro, sin desmerecer lo indígena quechua y aymara para evitar susceptibilidades igual, es que algo que ha estado sonando mucho en estos últimos años, primero es el bosque, la quema de los bosques de la Chiquitaní, el tema del Tibnis. ¿Quiénes han estado sufriendo ahí más? Pueblos de tierras bajas. Ahí tienes a guardaparques, tienes a gente desde monte adentro que han estado luchando por salvaguardar estos bosques, que son líderes. Recientemente, indígena Leco, recientemente hemos oído que le han quitado la vida a uno que estaba salvaguardando todo ello y que estaba cuestionando. Entonces tienes ahí una motivación o un principio que va más allá de nuestros intereses políticos y de identidad, sobre el cual debería estar todo Bolivia ocupada. El tema del destrozo de los bosques, la quema de los mismos, y arraigando esto al tema del litio. Las aguas subterráneas están afectando a comunidades indígenas, en este caso quechua aymaras también, y es donde los líderes deberían pues prestar y abrir las orejas. Se va a jugar gran cantidad de agua que ha tardado miles de años en estar ahí, que no se sabe de dónde van a trabajar el tema de los mililitros de agua, porque hay mucho desconocimiento sobre ello. ¿Y quiénes son las principales afectadas, como lo fue en el Tibnis, como lo fue en la Chiquitanía, como lo es ahora en estas regiones? Comunidades indígenas. Entonces todavía no he escuchado a algún líder indígena que manifieste y represente estos principios genuinos de poder luchar todavía por su territorio, porque algo con lo que se ha estado luchando desde la constitución de Bolivia como primera república ha sido por el territorio de los indígenas, quechuas aymaras de tierras bajas. Y ahora, bien, nos ponemos chalinas, nos ponemos ponchos, bailamos en entradas autóctonas, que todo bien con eso, pero cuando están destruyendo tus bosques, tu agua, cuando se ha dado el caso de la contaminación cerca a Viacha, que muchas comunidades y muchos pobladores han migrado por la contaminación, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuidado de los indígenas? Ahí es donde deberían estar nuestros ojos, porque se está trabajando, se está hablando del agua que bebemos, de la tierra en la que producimos los alimentos, de la fuente principal de oxígeno en los bosques, que afecta a comunidades indígenas de oriente, occidente o sur, pero afecta directamente a todo el país como tal, porque todos comemos carne, todos comemos papa, todos tomamos agua, nos estamos preguntando qué está pasando con ello. Yo no veo realmente, o tal vez estoy sesgada, a líderes indígenas cuestionando y exigiendo todo esto. Está súper fuerte y es justo lo que dices, ¿no? Recién nomás estamos viendo que lo indígena es quizás lo que menos pesa, o sea, es como discurso se maneja mucho, pero como realidad no. Los lecos, es una pena lo que pasó con este señor que protegía precisamente las áreas protegidas y lo han matado, el hijo ha dicho, lo han matado como a perro. Y ni el gobierno, o sea, nadie, ningún funcionario, nadie ha salido a decir absolutamente nada. Si se acuerdan, al tipo que ha maltratado a una señora de las Tunas, lo han acusado por ser racista y lo han sentenciado a 3 años de cárcel. Y solo por reñirle. Pésimo lo que ha hecho el hombre. Pero aquí han matado a un indígena leco, que además los lecos son muy poquitos. Creo que no pasan de los 30, son muy pocos los lecos. Lo han matado y no hay por lo menos alguien que diga, pucha, a ver, que nos rasguemos las vestiduras. Y ahí te das cuenta de que los discursos son discurso nomás, que se lo lleva el viento. Pero bueno, Tiquita, yo quiero hacerte una pregunta que creo que al Vladi también le están exigiendo como potosina, porque ustedes saben que la Tiquita es potosina y conoce el territorio y siempre ella abandera su procedencia, porque nosotros los paseños a veces cometemos el error de que pensamos que todo Bolivia es La Paz, pero las regiones son diferentes y siempre por eso queremos escuchar puntos de vista. ¿Qué opinas del litio? Potosí ha estado con la ilusión del litio desde los 90. Ese pensamiento de que íbamos a crecer con la explotación, la fabricación de baterías, etcétera, etcétera, ahora se está viendo bastante frustrado. ¿Qué tú dices como potosina? Estos contratos,
eh, esta empresa que ha llegado, los chinos, los rusos, esta frase que es, no me acuerdo, hay un investigador extranjero que dice, nos iría mejor con el turismo del Salar de Uyuni que con la explotación de la, del litio. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo te sientes como potosina ante la firma de estos contratos, ante la idea de que probablemente esto pueda llegar a ser realidad? Es bien complejo. Yo comparto la preocupación con mis hermanos potosinos porque se han estado haciendo movilizaciones no recientes, ya desde hace un par de años. Primero porque desde lo que conozco, sé que va a tener gran afectación en cuanto a la extracción y el manejo de aguas subterráneas. Y es de lo que quienes están en el tema de los contratos como autoridades y funcionarios del gobierno no quieren hablar. Tú les preguntas, o sea, ¿qué afectación va a tener las aguas subterráneas? Hay la capacidad del manejo y la extracción de estas aguas. Y te dicen, sí, sí, pero no te explican. Entonces, a mí me preocupa la poca claridad que existe sobre los términos de los contratos. Por otro lado, se sabe que estos contratos van a ir en contra de la misma soberanía boliviana, porque los beneficios, así como la inversión, no va a ser 100% boliviana. Y por ello los beneficios tampoco van a ser en mayor porcentaje para Bolivia, y sobre todo para Potosí. Y es lo que están cuestionando en Potosí tanto autoridades, comunidades y demás entidades. Principalmente me preocupa esto, la afectación que pueda tener en el medio ambiente, y esto va a afectar terriblemente el turismo en el Salar de Uyuni, tomando en cuenta que ni siquiera se ha podido alcanzar a un nivel medio decente de manejo de servicios y turismo, que todavía podríamos explotarlo más. Y después va a pasar como lo que ha pasado con la Laguna Colorada y la Reserva Eduardo Baroa en Potosí. De a poco ha ido desapareciendo la Laguna Colorada y la Laguna Verde en gran porcentaje por la contaminación, por la minería a cielo abierto, por los accidentes que decían que pasaba con el derrame y los vertederos de minerales, que ya no se ha tenido una fuente principal de ingreso que ha sido el turismo, el tema de los, ¿cómo se ven estos? Los color rosadito. Bueno, pero los animales y las aves tradicionales de este lugar. Los flamencos, ya no tienes flamencos en la región. Entonces, en ese sentido, se ha afectado tremendamente las reservas naturales tan importantes, se ha afectado con la contaminación a todas las comunidades próximas y de eso no se habla. Entonces, yo me adhiero a la preocupación que tiene la ciudadanía potosina y boliviana respecto a estos contratos que no están siendo claros, que no están explicando, y dónde está el tema también de la consulta previa. O sea, tanto se habla de consultar a los pueblos indígenas sobre lo que quiere hacerse con sus recursos, de consultar a los gobiernos municipales, departamentales, a los involucrados netos y directos en este tipo de contratos. ¿Y dónde está? ¿Se les está consultando? ¿Se les está pidiendo la opinión? ¿Se están haciendo estudios específicos más allá de lo que solo quiera decir el gobierno que está ahí? Entonces, creo que es importante pedir claridad en ello y que tomen en cuenta el tema ambiental, que es la preocupación principal que tengo, y el tema de la soberanía sobre estos contratos y sobre el litio. Y además hay otra cosa, porque nos dicen industrialización, hablamos de industrialización, pero el tema de la extracción del litio directo, el LDE, no es industrialización, es extracción pura, extractivismo puro. ¿Dónde está la industrialización? ¿Dónde se van a hacer estas baterías? ¿Dónde se va a transformar el litio? En Bolivia no. Se va a transformar ya sea en China, ya sea en Rusia. Entonces, ¿dónde está la industrialización? ¿O es que realmente estaban vendiendo discursos que suenan muy bonito, porque todos queremos un país desarrollado, en cierta medida industrializado, pero ¿es lo que va a pasar? ¿Realmente vamos a tener industrialización? ¿O solo va a ser extracción, extractivismo, extractivismo, extractivismo? Se van, no tenemos ni el 30% y nos quedamos igual que al principio. Lo que está pasando en cuestión de tema ambiental en el norte de La Paz, con la contaminación por el tema aurífero, las empresas chinas, tanta gente ya ha denunciado, mercurio en la sangre, cuestiones de cáncer que están estudiando. ¿Se dice algo sobre eso? No, porque ya están los aparentes contratos. ¿Se va a decir algo de eso en unos años? No. A mí me preocupa, sin hacer acusaciones directas,
Me preocupa que realmente esta sea solo una medida como que estratégica, preelectoral, y no quisiera que sea así, porque eso representaría que realmente no les interesa para nada a la población boliviana y sobre todo las comunidades próximas, que además recordemos que en la provincia de Daniel Campos y próximos a donde está el Salar de Uyuni y todo ello, hay gente que vive todavía en condición de pobreza. Y si esa gente las estás perjudicando con todo este tipo de contratos y demás, no te interesa tu pueblo, no te interesa tu gente y solo te interesa el tema electoral. No quiero creer que sea así. Ojalá no sea así. Pero bueno, seguro en adelante vamos a ver realmente cuáles son las intenciones. Me parece muy interesante. Ya estamos llegando a la hora límite. Sayuri, ¿te parece si hacemos dos preguntas más? Yo una a continuación y tú para cerrar la última, porque me encantaría seguir hablando con la Tiquita, pero el tiempo usualmente nos pisa. A ver, Tiquita, brevemente, así como nos has dado tu punto de vista sobre el litio, que es una temática bastante compleja y técnica. A mí me están pidiendo que te pregunte sobre Santa Cruz, sobre las declaraciones de Mario de Alcázar. No, o sea, más allá que esas declaraciones son condenables, pero creo que demuestran hasta qué punto la descolonización como proceso, como horizonte del Estado ha sido un fracaso. Mario de Alcázar no es viejo. Mario de Alcázar debe tener menos de 30 años o tiene 30 y pocos. Me parece que más allá de la necesidad de hacer ese tipo de declaraciones para ganar seguidores en base a la polémica, creo que representa un segmento de la población que se resiste a entender o aceptar que Bolivia es un país diverso, cultural, étnicamente diverso. ¿Cómo lees tú ese problema? ¿Cómo lees la discriminación y el racismo? Pero no desde una perspectiva, como tú bien nos has dicho al principio, victimista, ¿no? Que se lamente, iniciar procesos por racismo, sino ¿cómo podríamos, ya estamos a punto de cumplir 200 años, y este tipo de conductas que deberían ir desapareciendo, que deberían ser tal vez una rémora de la población más adulta que se resiste siempre a los cambios sociales, desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos evitar que existan más Marios Alcázar o que la juventud o parte de la juventud razone de esa manera o entienda nuestro pasado, el pasado indígena, el pasado quechua, de esa manera tan pobre y reprochable? A ver, quiero iniciar con una frase, si no me equivoco, la decía Saramago, ¿no? Las redes sociales han dado la oportunidad de opinar a gente un poco idiota que en algún momento y antiguamente solo podría hablar borracho en un bar. O sea, esas opiniones siempre han habido y van a haber, pero ahora con las redes sociales se mediatiza más. Y darle tanta vuelta a la opinión de este comunicador creo que no es relevante porque ya se le ha dado mucho foco, ¿no? Opiniones pros y contras, y en ese sentido yo me enfocaría en ser más constructiva. Tú bien mencionabas, habrán muchas personas que piensen como él y las redes sociales lo han demostrado. Y creo que tiene que ver con lo que mencionaba en un principio, el hecho de que hasta ahora parece que hay carencia de ideas y falta de lectura de que el país se ha transformado. Y por el otro lado, algo que me llama la atención es que desde el 2019, que es donde parto y toda la polarización que hemos vivido en esta última década, todos nos hemos vuelto más simplistas. Y cuestionábamos eso al expresidente, ¿no? Si no estás conmigo, estás en mi contra. ¿No? Los de la ciudad quieren golpear a los del banco y los del campo quieren golpear a los de la ciudad. Todo se ha vuelto tan simplista. Entonces parece que decimos cosas geniales cuando tratamos de ser autoritarios y estamos simplificando tanto la realidad boliviana que no entendemos que la discriminación existe de diferentes y de todos los sectores, campo-ciudad, ciudad-campo, blancos, morenos, blancos, y ya no es como hace 10 años. Seguimos creyendo, por un lado, que la pobreza tiene solo rostro de indígena o rostro de mujer cuando tienes a pobres mestizos, a pobres criollos, a pobres blancos. Entonces, no, la palabra no es mezclado, pero ya somos tan diversos que estos fenómenos que solo se veían y correspondían a un tipo de grupo social, ahora están dentro de todo Bolivia. Y hay que entender que el país ha cambiado y la realidad política ha cambiado en la Bolivia del Bicentenario.
Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir sumamente sesgados, apostando a esta polarización de decir ellos no tienen derechos, ellos sí, y estamos repitiendo. Ah, y algo más que me llama la atención, es que estamos repitiendo estos discursos de odio y de violencia mediática que cuestionábamos allá por el 2018 y 2019 a través de las redes sociales. Entonces, así como habrán muchos como este sujeto que a quien se condena lo que ha emitido, también habrá mucha gente que cuestiona, o sea, ¿para qué sirven este tipo de comentarios? Para que despierte a la gente, para que diga, no, está mal lo que hiciste y empiece a argumentar. Porque si no vamos a tener este tipo de comentarios deplorables, por cierto, nadie va a tener razonamientos críticos. Entonces es importante que existan estos picos medio descabezados en algún punto para promover la crítica y ponernos a pensar un ratito, ay, cierto, estamos viviendo en una Bolivia diversa, ay, cierto, habíamos existido quechuas, aymaras, guaraníes, lecos, huenayec, porque mientras no hayan estos picos de comentarios tan desfachatados, la gente va a seguir en videojuegos, en TikToks, va a seguir haciendo los trends, que todo bien con eso, pero creo que hay hitos importantes como este, lamentablemente, que nos sirven para despertar un poquito y leer la realidad boliviana. No necesariamente un libro, o sea, leer la realidad boliviana, ver los noticieros, hablar con tu caserita de las chunchulas, ese es leer la realidad boliviana. Y parece que muchos no estamos leyendo la realidad boliviana. Por un lado nos hemos quedado en este discurso victimista romántico del indígena y por el otro lado estamos queriendo volver a esta línea anti-indígena también de ciertos grupos un poco urbanos que en ambos casos están promoviendo pues y están activando rasgos fascistas también de trato y de política en ambos lados y en los múltiples lados que puedan existir en Bolivia. A mí lo que me da miedo es que varios han estado de acuerdo con el señor. Mm, Y yo no lo veo como racista, es que hay un problema para mí, que se ha vuelto como que dividir racistas y no racistas. Y creo yo que todos somos un poco racistas y un poco discriminadores. O sea, eso es inevitable, o lo hemos sido en algún momento, porque hemos crecido en unos entornos que son pues racistas, ¿no? Aquí que menosprecia al más moreno, que si alguien aquí ponía a los del campo siempre nos ven malos de la ciudad. Es cierto, cuando viene un campesino, la palabra campesino, inclusive los papás dicen, ay, si sacas malas notas te voy a mandar al campo a que pastees oveja, como si pastear oveja y estar en el campo estuviera por debajo de estudiar, o cosas por el estilo, porque así es, y todos vamos a caer en eso en algún momento. No creo, alguien aquí decía, hay derecho a la libertad de expresión, y sí, esa idea que tiene del Alcázar está en su derecho de hacerla, nadie debería cuestionarlo, porque tampoco directamente, hasta las mujeres estaban diciendo es machista, siempre somos así, ¿no? Es machista, es racista. Bueno, yo más bien pienso que el comentario es lo que tú dices, Tiquita, que primero el cuate creo que no tiene muchos estudios, no debe ser, tal vez tiene una profesión más tipo ingeniería, abogado es, no, abogado. es abogado, bueno, no, hay buenos abogados y Una otros raya no, más pero moderna, tal vez ¿no? es un gran litigante, ¿no? Quizás es un gran litigante, un experto en No leyes, creo, pero no no. entiende, pero no entiende de cuestiones históricos, sociales, filosóficas que van Mm, con esto, porque si él entendiera que el voto en Bolivia no necesariamente decide las cosas, mm, que hay poderes de facto que están fortísimos, que las instituciones nunca son lo suficientemente fuertes como para ejercer hegemonía. Y por último, que antes del 52 la gente también votaba al pedo. O sea, somos latinos, es lo que estábamos diciendo con el Vladi ayer, somos viscerales. mm. Votamos porque este no me cae bien, este es un sonso, este es un gile, este está... Votaban por el MacLean porque era guapo en los 90 y lo hacía la gente bien educada, ¿no? Eh, y esas cosas, pues se necesita tener una lectura de historia, un poco de sociología, un poco de que tal vez el señor no lo tiene, pero en todo caso ahí es que falta educación y que nos han educado con narrativas, que el cara es malo, que el indio es bueno y romanticismos y esas cosas. Y creo yo que por eso es que tú y yo muchas veces fastidiamos a la gente porque no estamos dentro de esas narrativas, ¿no? Y nos cuestionan porque nosotros les hacemos a ellos cuestionarse su narrativa. Porque además, con esa pregunta yo quisiera terminar, Tiquita. Muy, muy a menudo a mí me pasa que me dicen que yo soy una traidora y una desclasada porque no apoyo al MAS.
Yo sé que tú no eres masista, nunca has sido funcionaria ni mucho menos, y de hecho tienes una postura crítica al partido de gobierno. ¿Tú consideras que al ser quechua, que al ser de raíces indígenas, el no ser masista, el no apoyar al Evo en sus digo, en sus discursos, es, es traicionar a tus orígenes? No, absolutamente no. Y de hecho, justo ahorita estoy recibiendo un comentario que dice, Tiquita, parece que indirectamente estarían despreciando al indígena. Dice, no, Ah, pucha. estamos siendo autocríticos. Tenemos que ser autocríticos. Y no nos gusta ser autocríticos, nos gusta mirar el ojo, como dicen, la paja en casa ajena, pero nunca en la nuestra. Exacto. No nos gusta mirar hacia adentro. Y es necesario para poder ser críticos y propositivos. Yo creo, y esto puede ser hasta funable, que en las condiciones actuales en las que el MAS ha perpetrado muchas cosas durante los últimos años, si eres parte de eso, estás realmente traicionando tus principios indígenas. Estás traicionando tus principios y la lucha de tus abuelas. Hay gente consciente también dentro de, tal vez haya gente consciente dentro del mismo partido de gobierno que ha entrado con esa ilusión de transformar el país y de dar más oportunidad a la población indígena. Tristemente el sistema, y parece que la política en Bolivia no había funcionado así, ¿no? Sigue siendo de los que más plata tienen y los que gritan más fuerte, aparentemente. Entonces yo creo que ante ello, por sobre todo tienen que estar tus principios y valores de los que te han enseñado en casa, a cuidar a tu familia, a cuidar y respetar a tu mamá y a tu papá, a cuidar tu tierra, porque quienes hemos trabajado en el campo, porque por ahí igual me dicen, tú no, ni pareces del campo, o sea, quienes hemos trabajado en el campo, deshiervando, aporcando, chequeando el riego de la sequía, sabemos que una papita te cuesta, pues. Sabemos que así durito, chuñito, te la vas a comer porque te ha costado. Y sacas tu choclito con cariño, porque es tu guagua de meses de siembra, de trabajo, de cosecha. Entonces, cuando vendes todo ese esfuerzo a un partido, sea el partido de gobierno o cualquier otro que trate de representarte simbólicamente como indígena, estás traicionando tu lucha. Pero también tienen derecho, ¿no? Hay gente que tiene derecho a hacer pragmatismo. No podemos quitarles ese derecho de vender lo suyo y vender sus principios. Sin embargo, creo que el movimiento al socialismo no es igual a campesino, no es igual a indígena, no es igual a esta lucha de la reivindicación. Lamentablemente, ha adoptado esa bandera y parece que en este tiempo el movimiento al socialismo no quiere que otros actores tengan esa misma lucha. No quiere, aparentemente, no quiere que hayan otros indígenas que luchen por esa causa, porque ha monopolizado la lucha y ha monopolizado la causa. Entonces va a hacer todo para seguir agarrándose de ellos sin entender que el país ha cambiado. Yo insto con ello, igual para cerrar, a la gente que se considera quechua, que tiene abuelos quechuas, aymaras, que valoren su idioma, su cultura, y que no relacionen al partido de gobierno con lo indígena, porque no es. Si en algún momento, y ni siquiera con el movimiento al socialismo ha surgido la lucha indígena, no. Recordemos mucho antes, cuando se trabajaba con el CONAMAC, con la CIDOB, la lucha que tuvo el Felipe Quispe, que también entre luces y sombras, también ha tenido una lucha mucho más antes, para el 2002, la guerra del agua, la guerra por la vida. Ahí habían movimientos indígenas, los movimientos campesinos en la revolución del 52 también. O sea, como bien decía Sayuri, tenemos que hacer una lectura histórica para entender que indígena y campesino no es sinónimo de más. No. Bueno, Fantástico, mis queridos amigos, me ha dale, gustado Vlad. mucho. Me ha gustado mucho, Tiquita, te agradezco mucho. Aquí tienes ya un par de fans que han enloquecido por tus respuestas y me alegro mucho. Me ha, Me ha gustado mucho la charla. Me quedo con muchas reflexiones, pero sobre todo una, quiero hacer una síntesis y ya. Lo indígena, lo quechua es algo contemporáneo y complejo. Creo que escuchar a la Tiquita es bastante útil para aquellos que, alejados de los núcleos, me parece, conservadores y reactivos, quieren abrirse a entender a Bolivia como un país en el cual lo quechua, lo indígena, lo aymara
lo leco, lo guaraní forman parte, pero no desde una manera estereotipada, no desde una perspectiva esencializada. Me parece que Bolivia es un país que está atravesado por esas realidades y escucharle en Contequita nos permite entender en qué manera lo quechua es algo contemporáneo, algo globalizado, algo al mismo tiempo que no se divorcia por completo de sus raíces, algo que es urbano pero no deja de ser del todo rural y es algo sumamente interesante. Yo te agradezco, Tiquita, por tu tiempo y por tu predisposición. Sayuri. Sí, Tiquita, muchas gracias por venir. Aquí hay mucha gente que está muy emocionada con todo lo que has dicho. Y sí, sí, creo que yo me siento un poco como vos. Es bien difícil porque yo también amo mis raíces, igual que vos, pero me duele mucho que todo eso se haya utilizado de manera política y que se haya vuelto un feudo de un partido y que cuando yo en algún momento hablo de la guay o de la pollera, inmediatamente piensan que soy masista. Y no debería ser así, o por el otro lado, ¿no? Que haya masistas que se enojen porque hablo de la pollera y como si solo fuera de ellos. Como bien dices, la lucha de los indígenas por sus reivindicaciones es de larga data. Ha estado Constantino Lima, ha estado Juan Lero, ha estado el mismo Pablo Zárate Vilca. Quizás las reivindicaciones en cada época han sido diferentes. Ha estado la Remedios Loza, mi mamá. Cada una de las reivindicaciones de estos grupos históricos, porque el aymara, el quechua del siglo XIX no es el mismo que el del XX y no es el mismo que del XXI, pero esas luchas hay que respetarlas, valorarlas, recordarlas, y es un error que únicamente se le atribuye al MAS, porque el MAS algún rato se va a morir. Puede ser mañana, pasado, como puede ser en los 40, pero Ahora ya se sabe de eso, sí. si al MAS se le va a atribuir lo indígena, cuidado que lo indígena se muera con el MAS. No deberían estas luchas mezclarse con Está bien hacer alianzas y pactos, es válido, con quien sea, pero no deberían darle tanto poder, porque algún rato se pueden arrepentir. Bueno, queridos amigos, estamos terminando nuestra transmisión. Gracias siempre a todos por conectarse. El día de hoy hemos tenido una audiencia que ha estado, una audiencia que ha estado más tiempo, una audiencia fiel que ha estado de principio a fin. Quiero recordarles que todas nuestras entrevistas, en caso de que ustedes hayan llegado un poco tarde, no se hayan podido conectar, las vamos a transmitir en diferido por nuestro canal de YouTube, que es Leales Yuncus del presidente Oberyn. Ahí ustedes buscan y están todas las entrevistas, pero sacamos los insultos y las peleas que suelo tener con algunos comentaristas que dicen tonterías, pero van a poder ver lo importante que no son los insultos y las peleas, sino lo que dicen nuestros invitados. Así que nada, muchas gracias. Ahora nos estamos yendo a comer unas deliciosas hamburguesas, así que chau, chau, cenen su comida deliciosa. Tiquita, tu despedida, por favor. Ok, principalmente creo que ahora ser indígena es todo un desafío por todo lo que dices, pero que eso no les cuarte a ustedes, chicos, chicas que nos ven. Lleva a tu aguayo con orgullo, lleva los apellidos de tu familia con orgullo y tu lengua con orgullo, de verdad, porque esa lucha es de años, no solo del MAS, y estamos en ese desafío. Únanse a Quechuashik, Pachiriki, Yahtamasis, Ñoga, Escata, Kushishka, Kani, Tukuy, Kankunawan, Siga Yapuni, Parlarishani, Kai, importante tema, viernes, lunes, Quillamanta Pacha, Hinamantata, Tinkunakama, Yahtamasis. Gracias. Muchas gracias, entonces. Chau, chau. Vamos a las hamburguesas imperialistas, como dicen los muchachos.